¿Qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es sábado 18 de febrero y vamos a un segundo segmento de la homilía de Monseñor Romero que iniciamos ayer. Es la homilía del 30 de diciembre de 1979. Homilía que se tituló La familia, encarnación y epifanía de Dios. Ya hemos explicado qué significa eso de epifanía y eso de encarnación. Vamos a comenzar ahora uno de los tres pensamientos. Dijimos que los tres pensamientos, el primero era presencia de Dios en la familia, el segundo, la familia iglesia doméstica de Cristo, y la tercera, la familia, una prioridad pastoral de la iglesia en América Latina. Vamos a comenzar hoy con el primer pensamiento, presencia de Dios en la familia. Hay toda una explicación, no vamos a agotar ese primer tema de Monseñor Romero. Hay todo un desarrollo, va a ir poco a poco Monseñor hablándonos precisamente de esa realidad, de que en la familia está Dios. Ayer en la frase del día les planteé esa frase revolucionaria: si Dios se hizo hombre, es para que los hombres nos hagamos Dios. Y no es ninguna herejía, no se vaya a asustar usted. Es una verdadera realidad, Monseñor la explica. Y Monseñor Romero ya fue declarado santo. Y para ser declarado santo, Monseñor tuvo que ser investigado. O sea, Monseñor no está escondido del Vaticano, de la ortodoxia del Vaticano, no. Si fue investigado y de verdad, ahora puede decir él: yo dije que Dios se hizo hombre y el hombre se hace Dios. No dioses, ya aclaramos ayer. La frase de hoy tiene que ver con el tema de la Navidad y tiene que ver con el tema del respeto. La escogí en la parte final de este segmento. Dice la frase para el día de hoy: hoy, cuando está de moda el conflicto generacional, cuando el hijo o la hija le dice a su papá o a su mamá: tú no comprendes a la juventud de hoy, casi quisieran ser más sabios que sus propios padres. Acuérdense de este principio: Dios hace más respetable al padre, no por ser campesino y tú ser universitario, no por ser ella una humilde mujer del mercado y tú un profesional, quieras ser superior a él o a ella. Dios le ha dado una autoridad que tú no tienes. Toda autoridad viene de Dios, cuando se sabe usar según Dios, y tus padres tienen ese donativo del Señor que hay que respetar. Tremenda frase de Monseñor Romero. No es fácil. El conflicto generacional en todo lugar genera problemas, genera conflictos. Aquí hay una postura de Monseñor para todas las familias. Oigamos a Monseñor. En primer lugar, en las lecturas de hoy, lo que sobresale es esa relación íntima entre Dios y familia, entre familia y Dios. ¿Qué otra cosa es el Evangelio? Sino la encarnación de Dios en una familia y la trascendencia de esa familia, María, José, el niño, trascendiendo hacia Dios. Ya dijimos hacia dónde nos presenta caminando a la familia de Nazaret, hacia el templo, el centro nacional religioso de Israel. Todas las Pascuas eran fiestas religioso-nacionales para los judíos. Y estas abuelitas, como todas las familias, van año con año, como van nuestras familias de los campos a celebrar las fiestas patronales. Es el signo de que camina la familia hacia Dios. Qué hermoso es ver, viniendo a la misa dominical, a las familias. Ojalá el espectáculo del Evangelio de hoy se repitiera en nuestras ciudades y en nuestros campos. La familia buscando a Dios,
se acentúa el carácter sagrado de la familia. Hay un diálogo entre Cristo y sus padres para decirles que por encima del Padre y de la Madre de la tierra, de los cielos, cuya voluntad tiene que hacer todo miembro de familia, que el joven no tiene que ser manipulado ni por su papá ni por su mamá cuando se trata de la voluntad del Padre que está en los cielos. Hijo, le dice la Virgen a Jesús, ¿por qué lo has hecho así? Y Cristo, con toda la ternura de un hijo, pero también con la valentía de un hijo de Dios, le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía de ocuparme en las cosas, Padre? Todo hombre tiene que decir esta realidad. Si es cierto que hay un amor muy grande entre los esposos, amor hasta la muerte santificado por Dios, debe de estar siempre subordinado al querer de Dios, la ley de Dios por encima de todo. El otro día me contaron que me criticaron porque yo refería la doctrina de la Iglesia acerca de la fecundidad, de la prohibición de ciertos actos pecaminosos en el matrimonio. Y dijeron, ¿por qué tiene que meterse en esas cosas íntimas? Cierto que no me meto en cosas íntimas. Se mete Dios, el autor de la naturaleza, autor de los sexos, el dueño de la familia, es el que pone una ley a la cual tiene que someterse el marido, la mujer y los hijos. Que no sabía y que debía de ocuparme en las cosas de mi Padre, Él ante todo. Él es la paternidad de donde deriva toda familia, todo amor, toda relación. Cristo es el ejemplo de la familia orientada hacia Dios, la obediencia al Padre. Allí también la vocación, ya que esta misa está resultando una misa de jóvenes. Esto es lo más importante de vuestra vida, queridos jóvenes. ¿Para qué me quiere Dios? Y saber discernir por encima de todos los considerandos económicos y familiares. ¿Para qué me quiere Dios? ¿Cuántas veces se oye decir, yo quisiera ser sacerdote, pero soy muy pobre? No importa. Buscad el reino de Dios y su justicia, obediencia a vuestra vocación, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que no somos pobres, la mayoría de los que somos sacerdotes, que no sentimos en los labios de nuestra madre el lamento, como quisiera darte gusto, pero no puedo, soy pobre. Y aquí estamos de sacerdotes, muchos que encontramos dificultad, pero que gracias a Dios, siguiendo la voluntad del Señor, se presentaron los medios. Dios quiere las cosas y muchas veces somete a prueba nuestras mismas facultades. Y luego cuando regresan en aquel hogar de Nazaret, donde Pablo VI un día, recién elegido pontífice, fue a visitar Tierra Santa, y allí en la casita de Nazaret, donde hoy se levanta una hermosa iglesia, decía, ¿quién pudiera vivir aquí con aquella compañía santa de la familia de Nazaret y aprender aquí la sencillez de la vida, el silencio, el trabajo, la oración? ¿Quién pudiera, queridos jóvenes, queridos hermanos, que nuestra casita, por humilde que sea, fuera de verdad la casita de Nazaret? Y allí la primera lectura de hoy nos ofrece
esos de familias, pero convertidos en un culto a Dios. Mediten mucho esa primera lectura del libro del Eclesiástico, donde une estrechamente el deber para con nuestros padres con las bendiciones de Dios. Comienza por decir que todo procede de la iniciativa de Dios. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. Hoy está de moda el conflicto generacional, cuando el hijo o la hija le dice a su papá o a su mamá: tú no comprendes a la juventud de hoy, y casi quisieran ser más sabios que sus propios padres. Acuérdense de este principio: Dios hace más respetable al padre, no por ser campesino y tú ser universitario, no por ser ella una humilde mujer de mercado y tú un profesional quiera ser superior a él o a ella. Dios le ha dado una autoridad que tú no tienes. Toda autoridad viene de Dios cuando se sabe usar según Dios, y tus padres tienen ese donativo del Señor que hay que respetar. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es sábado 18 de febrero. Se nos está acabando la sexta semana del tiempo ordinario. El próximo domingo, mañana, va a ser el séptimo domingo del tiempo ordinario. Y el día miércoles vamos a tener una suspensión. Vamos a poner en paréntesis el tiempo ordinario y vamos a entrar en la cuaresma. Miércoles es miércoles de ceniza y vamos a tener ese paréntesis, ese margen, y vamos a ahondar entonces en todo el proceso de conversión, un llamado que Dios hace al pueblo a confiar en su mensaje. El día de hoy, la primera lectura que vamos a estudiar es una lectura que no tiene nada que ver con la correlación, ¿verdad? Hemos venido estudiando el Génesis. Hoy nos vamos a ir al libro de la carta a los Hebreos. Hemos estudiado nosotros y nosotras esa carta a los Hebreos, y hoy fíjese que la carta a los Hebreos, o el documento a los Hebreos, o la homilía a los Hebreos, va a ser una referencia. Por eso la iglesia la pone hoy en la primera lectura, porque esta carta, este documento, esta homilía a los Hebreos va a hacer referencia a lo que hemos estudiado ya en el Génesis del 1 al 11. Ayer finalizamos con la Torre Babel. Yo espero que se haya comprendido muy bien el mensaje que tiene ese texto, Génesis del 1 al 11. Hebreos 11 del 1 al 7 es el texto que vamos a leer ahora, y dice lo siguiente: hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que la palabra de Dios configuró el universo, de manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella, sigue hablando después de muerto. Por fe, fue arrebatado Enoc sin pasar por la muerte. No le encontraban, porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado se le acreditó que había complacido a Dios, y sin fe es imposible complacerle, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Por fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y consiguió la justicia que viene de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está finalizado ya todo el aparato de justificación que hemos estudiado de Génesis 1 hasta el Génesis 11. Esos 11 capítulos que hemos llamado
Son textos explicativos, son textos justificativos del origen de todo cuanto existe y de las actitudes de los que existimos en este mundo. Justificar, por ejemplo, que Dios creó al hombre y a la mujer después de haber creado a los animales, a los árboles, al agua, al cosmos, los planetas, las lumbreras, pero que en algún momento algo o alguien infunde la maldad, infunde el mal en una persona, en Eva. Eva se lo transmite al segundo, a Adán, etc. Estas son explicaciones. Pero esa maldad provoca que los dos hijos no puedan vivir en paz. Caín tiene que matar a Abel. Entró la maldad en la humanidad. Es una manera de explicar. No quiere decir que así fue. Entró la inmoralidad. Bueno, Dios dice, me arrepiento haber creado esta humanidad. La voy a destruir. Y Noé regatea y se salva. Y salva a la especie animal. Y la Torre de Babel que estudiamos ayer no es otra cosa más que explicar cómo es que surge tanto idioma. Y por esa cantidad de idiomas no nos podemos poner de acuerdo. No hay manera de que todo el mundo tenga un solo idioma. Y confunde a toda la humanidad que estaba ahí en la Torre de Babel. Cada uno habla un idioma distinto y ahí. Y hoy lo que estamos estudiando de la carta a los Hebreos es el fenómeno de la fe. ¿Tiene usted fe? ¿Cómo es su fe? Esto es lo que hemos dicho. Allá, por la fe, Dios recibió los dones de Abel. Abel sabía que estaba tratando con un amigo, con un padre, con un hermano, Dios, y le ofreció lo mejor de él, su humildad. Caín tenía soberbia, y como Dios no recibió los dones de Caín, Caín celoso mata a su hermano. Es la fe la importante. Vamos a ver los textos de hoy. El Evangelio, saltamos ya al Evangelio de Marcos capítulo 9, versículos del 1 hasta el 13. Es un texto que ya conocemos. No merita mucha explicación. Voy a leer los paralelos porque hay algunas cosas que notar entre los tres evangelios sinópticos. Marcos 9, del 2 al 13, dice lo siguiente. 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz, Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban, ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Y le preguntaron, ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Y les respondió, Elías vendrá primero y restaurará todo, pero ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser despreciado? Yo les digo que Elías ya vino, y lo trataron a su antojo, tal como está escrito. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver un par de diferencias. En primer lugar, en Mateo, fíjese que habla 6 días más tarde.
igual que Marcos dice 6 días más tarde. Pero Lucas explica 8 días, no 6 días, sino 8 días después de estos discursos. O sea, Lucas sí ubica en qué momento está hablando Jesús, en qué momento sucede esta transfiguración. 8 días después de estos discursos. Mateo solo dice 6 días más tarde, igual que Marcos. Su rostro, dice Mateo, resplandecía como el sol. Y en Mateo, Pedro le pregunta a Jesús: si te parece, armaré 3 chozas. Si te parece. Y la voz que se oye de en medio de la nube en Marcos es: este es mi hijo querido, escúchenlo. En Mateo es: este es mi hijo querido, mi predilecto. Le mete mi predilecto, escúchenlo. En Mateo, al oírlo, dicen, al oír la voz, los discípulos cayeron boca abajo temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Quiero que veamos que en Marcos no hay tal miedo, ni se asustan. Cuando ellos vino esa voz de la nube: este es mi hijo querido, escúchenlo, de pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Ellos no se asustaron. En Marcos no se asustan, porque Marcos está escrito para paganos. En Mateo sí. Y dice: este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de puro miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Entonces, vamos a tocar el Evangelio de Lucas para hacer ya la conclusión de este texto, porque es un texto que marca un antes y un después, ya lo vamos a explicar. Dice Lucas que su rostro cambió de aspecto. No dice que se blanqueó, se iluminó como el sol, no, cambió de aspecto. Eso es distinto a lo que estamos escuchando de Marcos y de Mateo. Y su ropa resplandecía de blancura, no dice comparado con qué. De pronto 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, 2 hombres, no 2 fantasmas, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Esto es Lucas. Esto no lo dice ni Marcos ni Mateo. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, no miedo, sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, no le pide permiso. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron, o medio se asustaron, y se escuchó una voz que decía desde el cielo: este es mi hijo elegido, escúchenlo. No es mi predilecto como en Mateo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron nada a nadie de lo que habían visto. No fue Jesús el que les dijo: no le digan nada a nadie. Bien. Esta escena, para los que no son salvadoreños, seguramente pueden pensar que es un texto desconocido. Para nosotros no, porque fíjese que lo estudiamos precisamente en este sábado de la 6ª semana del tiempo ordinario. Lo estudiamos en la Cuaresma. Hay un domingo especial para la transfiguración. Lo estudiamos, los salvadoreños y salvadoreñas lo estudiamos cada 6 de agosto, porque es la fiesta patronal de este pueblo El Salvador, la fiesta de la transfiguración. Por eso le llamamos a Jesús el Señor de la bajada, o con cariño el colocho, porque la imagen que tenemos en El Salvador es de un Jesús colocho, rizado. Pero ¿qué quiere decir este texto? Ya sea que nos vayamos a la versión de Lucas, Mateo, o nos vayamos a la versión de Marcos. ¿Qué quiere decir este texto? Este texto oficialmente quiere decir que se acabó el Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento. Esto quiere decir: la presencia de Moisés y Elías es la presencia del Antiguo Testamento.
Lucas tiene la suspicacia de decir que Moisés y Elías platicaban con Jesús sobre su muerte, lo que le iba a pasar en Jerusalén. Qué emoción saber que hay una comunicación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Moisés hizo muy bien su trabajo, Elías hizo muy bien su trabajo. Los dos son referentes del Antiguo Testamento. Moisés, referente de la ley; Elías, el referente de los profetas. La ley y los profetas eran los dos bastiones que sostenían el Antiguo Testamento. Y Jesús comienza la nueva etapa, la etapa del Nuevo Testamento. Esto es la transfiguración. Por eso, esa fiesta de la transfiguración tiene mucho que ver con nuestra libertad, con nuestra transformación. Hay mucho que decir de esta transfiguración. No tenemos el tiempo, pero queda planteado. Se acabó el Antiguo Testamento. Comenzó el Nuevo Testamento. Bendiciones para todos y para todas.